Hare Krishna, reverencia a Jai Shila Prabhupada. Bueno, estamos en el canto 3 del Srimad Bhagavatam, el capítulo del 1 al 4. Capítulos muy interesantes porque venimos de un canto 2 donde se dio mucha información, digamos, de la creación y de muchas cosas muy exactas, pero en un punto los sabios de Naimisaranya, Saunaka Rishi, le dice a Sutta Goswami como que está bien, que hay mucha información, tremenda, espectacular, pero que ellos quieren saber de los pasatiempos también de Krishna, quieren adentrarse más en los pasatiempos. Entonces, ahora va a contar lo que Sukadeva Goswami, o sea, Sutta va a contar lo que Sukadeva Goswami le estaba diciendo respecto a esto de Maharaj Pariksit. Entonces arranca, porque hay algo muy interesante acá, que una cosa es el tatua, ¿no? El conocimiento, y otra el lila, los pasatiempos. Yo personalmente, lo que he experimentado a lo largo de estos años de servicio y de estudio, es que si bien sí he sido una persona que realmente me llena mucho la inteligencia, ¿no? Todas estas cosas del conocimiento y de poder entender, hasta cierto punto, porque hay cosas que son muy complejas de entender y que no, con esta mente tan contaminada y tan pequeña, ¿no? Es difícil llegar a entenderlo. Pero así todo, siempre me ha gustado eso. Con el correr de los años y con el tema del servicio, los pasatiempos se han convertido en algo, porque el tato es algo que llena la inteligencia, ¿no? Ese conocimiento llena la inteligencia y esas ganas de saber y de ese entendimiento se llena. Pero los lilas llenan el corazón. Eso por lo menos es lo que he percibido yo. Entonces también me he convertido en una persona que le gusta muchísimo saber de los pasatiempos de Krishna. Y en estos pasatiempos se encuentran eh, muchas también cosas que van a convertirse en realizaciones, porque uno puede verla desde lo que es Astra Chaksus, ¿no? Al poder ir estudiando más la escritura empieza a darse cuenta y a ver un mundo diferente. Dentro de donde estamos, también observar otra cosa distinta. Poder elevar un poco la conciencia, ¿no? Por eso el proceso de conciencia de Krishna es tan hermoso. Bueno, en este caso empezamos en el capítulo 1, donde se va a hablar un poquito de cómo es que surge esta batalla de Kurukshetra, donde los Kurus, de la mano de Duryodhana, que es el hijo de Dhritarashtra, es el que genera y va buscando esta guerra, que termina siendo esta tremenda guerra que es la batalla esta de Kurukshetra, haciendo cosas a Draupadi, por ejemplo, cuando la quisieron desnudar delante de toda la asamblea, cuando le tiraron el pelo, que entonces acá está bueno porque hay muchas preguntas como ¿y por qué Krishna no hizo algo en ese momento? Al final de este capítulo va a explicar por qué Krishna esperó hasta el último momento. También va a dar distintas pautas muy interesantes. Vamos a arrancar paso a paso lo más ordenado posible. Es poco tiempo, así que voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Duryodhana le dice Vidura, porque Vidura se llamaba Vaidurikam, le decían, porque era un gran consejero, o sea, daba muy buenos consejos políticos, era excelente. Y su hermano, Dhritarashtra, siempre se guiaba por él, por eso le decían así, de esta manera. Era excelso en eso, tenía esa naturaleza y esa habilidad de dar consejos perfectos. Entonces uno de los consejos que le da a su hermano era que lo echara a Duryodhana, que lo dejara de lado, que no siguiera los consejos del hijo, porque este lo iba a llevar a una batalla perdida. ¿Y por qué perdida? Porque está del otro lado Krishna. ¿Y por qué iba a perder él? Le dice porque es la ofensa personificada. ¿Y esto por qué? Porque él envidiaba y odiaba a Krishna. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, Dhritarashtra lo escucha al hermano, Duryodhana también. Duryodhana lo que hace es echarlo directamente a su tío, a Vidura. Pero acá hay algo muy interesante también para tener en cuenta, que se explica y Prabhupada lo explica en el significado, estos son los versos 12-13 creo, que Duryodhana, o sea, los padres cuando están caídos, por ejemplo, el hijo, si es un devoto puro, puede a la hora de la muerte del padre ayudar a liberar a esa alma, con unos sacrificios, unos ritos que se hacen anteriores, pero
ayuda a liberar. Ahora, si el hijo es envidioso de Dios, es una persona que está en contra, ¿cómo puede a último momento tratar de liberar esa alma pidiéndole a la misma persona que él envidia, odia y quiere asesinar? O sea, no hay forma. Entonces, esto es grave en cierta forma porque el deber de un hijo es ayudar al padre en este sentido al final de la vida sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso. Duryodhana, enojado, envuelto por la ira, lo echa al tío y le dice que se fuera solo con el aliento. Entonces, acá también hay algo muy interesante. Dhritarashtra dice que, o sea, hace lo que dice el hijo y por ende Vidura se va dejando el arco y la flecha, que, o sea, él había usado, había sido como un kshatriya para proteger siempre al hermano y ayudarlo, porque él tenía ese deber con su hermano que era ciego. Pero como lo echan de esta manera, él se va. Acá se percibe algo súper, súper hermoso que se explica tanto en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4.9, que es Janma Karma Chamedivyana Evanjo Etitat Vataha Tyagma Deham Purnan Janma Naitiman Etisoljuna. En este capítulo dice, o sea, aquel que conoce mi naturaleza trascendental, de mi advenimiento y el trabajo, ¿no? Janma Karma, de cómo llega y de sus actividades, ¿no? Esa persona al final se libera y puede volver. O sea, acá está hablando de quien conoce esa energía interna. Vidura puede ver la energía interna de Krishna y darse cuenta, a pesar de esto, que lo echan, lo despojan y lo dejan en la calle completamente, él se da cuenta que es la energía de Krishna que está actuando, liberándolo de ese deber que él tenía de cuidar al hermano y de estar ahí en el reinado. A raíz de esto, él puede empezar una vida completamente dedicada a Krishna y absolutamente dedicada a Krishna. En cambio, Duryodhana está actuando la energía externa de Krishna, que eso se explica en el Chaitanya Charitamrita, del tema de la energía externa e interna de Krishna, sobre todo las internas, que habla de Sambit, Sandini y Hladini, ¿no? Como estas son las internas, y la energía externa, que en este caso es la que va a actuar sobre Duryodhana, generando esta envidia, esta ira, esta furia. Y entonces, a su vez, al echarlo a Vidura de esta manera, él ya está condenado también. Pero él no se da cuenta, pues está tapado por esta naturaleza material que lo envuelve entre la pasión y la ignorancia. Y Vidura, al revés, por medio del bhakti, él siente que esa energía interna lo empuja. Entonces, bueno, Vidura va a salir de peregrinaje en distintos lugares muy importantes, que se va a explicar también la importancia de estos lugares en este capítulo. No vamos a poder tocar todo el capítulo completo, voy a desarrollar algunas partecitas de cada uno de estos 4. Al final, bueno, el texto 43 de este capítulo, Krishna va a explicar, o sea, Prabhupada va a explicar por qué Krishna quería tener a todos, o sea, por qué no fue matándolos o liberando a todos esos guerreros y a toda esa gente en la asamblea, en todas las cosas que venían pasando, que hacían mala contra los Pándavas, ¿no? Entonces, ¿por qué Krishna no se metía ahí y metía la mano y los mataba? Porque se va a explicar que el plan, siempre es el plan de Krishna, el mejor plan es el de Krishna. Y el plan era que al final estén todos juntos y de esa manera liberar de todos ellos a la vez. Entonces, en la batalla de Kurukshetra. En el capítulo 2, vamos a ir viendo. En el capítulo 2 es donde va a aparecer Uddhava, ¿no? Vidura se va a encontrar con Uddhava, que es un devoto joven, pero que tiene muchas cualidades, es un devoto puro. Acá es muy interesante también en lo que son el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2, que va a contar de que muy chico Uddhava jugaba, que su padre le habían dado deidades para que él tenga para jugar. Y acá explica lo del Pancharakriti, que es, yo personalmente también he tenido la posibilidad no solo de verlo en otros devotos de hace muchos años, al día de hoy, con sus hijos, sino también con mis hijos, de poder, siempre que estoy adorando en el altar, de que ellos son chiquititos, ellos han estado conmigo, pero a modo de juego y demás, y hoy que ya son más grandes, ellos tienen eso, o sea, ellos cantan sus 16 rondas todos los días, tienen un sadhana hermoso y tienen una vida también muy divertida, pero han logrado
focalizar a Krishna como el centro de su vida. Y eso es lo que nos proporciona el Pancharakriti. Me imagino que muchísimos devotos hemos podido probar esto. Uddhava, desde muy chico, él ya jugaba con eso, o sea, un devoto, otra historia, ¿no? Un devoto puro, completamente puro. Bueno, el texto 3, estoy pensando más o menos de sacar las cosas más importantes, o por lo menos las que más se puede tocar. En el texto 3 se explica este tema de que Uddhava, a medida que fue creciendo, no es que con el tiempo se cansó de hacer servicio, sino que todo lo contrario. Y esto está buenísimo, el significado de Prabhupada, porque a veces los devotos dicen, me acuerdo cuando era más chico, cómo hacíamos servicio y qué sé yo, y ahora ya no hacen más nada, porque ya están, se jubilaron, el cuerpo está cansado. Entonces, no sé, hay muchos devotos que hoy en día ya están cerca de los 50 y decidieron ahora salir a andar en bicicleta todo el día y después estar en la pileta, o sea, como esas cosas, porque ya dedicaron su vida más jóvenes y tienen el recuerdo. En cambio, Prabhupada dice que si el cuerpo se jubila a determinada edad, y eso está bien, pero el alma no, todo lo contrario, o sea, toda la vida uno puede servir en todas las edades, de todas las formas. El servicio devocional es tan perfecto que está hecho de todas las maneras, no necesariamente con el cuerpo. Por eso en los 9 procesos de servicio devocional se habla de Sarvana, Kirtanam, Vishnu, Smarana, Marchana, Padasevanam, Bandhanam, Dasya, Sakya, bueno, hasta Atma Nivedanam. O sea, el proceso, hay 9, se pueden hacer los 9, o con uno solo también se puede purificar. Entonces, oír, uno puede oír toda la vida, no es necesario ser joven. Igual que cantar las rondas o cantar, adorar a la deidad también se puede hacer toda la vida. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer durante todo el trayecto de la vida. Entonces eso es como algo muy importante para mí personalmente, me incentiva, me inspira muchísimo más a seguir adelante y a hacer muchísimas más cosas. El servicio devocional yo lo noto como algo maravilloso. Y se explica que la única manera de entender a Krishna y de entender estos pasatiempos de Krishna es mediante el servicio devocional. Esto está explicado en el Bhagavad Gita, en el capítulo 10, donde se explica que Krishna da la inteligencia, pero mediante el servicio devocional. Hay muchas cosas fantásticas que uno los puede ir comprobando con el correr de la vida. En este capítulo 2, en el verso 12, se habla de algo muy bonito, que dice que Krishna en realidad es el adorno de los adornos. O sea, él está adornado, ¿cierto? Siempre con brillantes y joyas, y en realidad él es el adorno de todos esos adornos, porque es lo más bello que hay. Y no hablamos de algo sentimentalista, por eso decía, y lo dice el Bhagavad Gita, ¿no? Al principio es fundamental el conocimiento, y después ya el bhakti se va haciendo solo, y después, mediante el bhakti, se va generando este amor que nos transmiten nuestros gurus, desde Srila Prabhupada y desde todos los devotos, porque si uno lee el Srimad Bhagavatam, va a ver cómo estos devotos tienen un amor que es impresionante. Poder lograr entenderlo así, porque sí, es muy difícil, pero si uno mediante el bhakti, mediante el servicio devocional, intenta servir a Krishna con el corazón, con sinceridad, servir a los devotos sinceros también, esto empieza a fluir. Y en fin de cuentas, para mí personalmente, siempre recalco para mí, para que no quede como que es algo que está escrito, sino que se entienda claramente que para mí esto es la historia de amor más maravillosa que puede existir. Esta de volver a ver a Krishna. Él se puede presentar, se llama Prakata. Prakata Lila es cuando él se lo ha podido ver con los ojos humanos. Y así todo, por ejemplo, en las asambleas donde estaban todos los guerreros, estaba Bhishmadev, estaba el señor Krishna hablando, Bhishma podía verlo y él podía hasta casi tener ganas de llorar por ver lo que estaba ahí hablando. Y otros ni les interesaba, ni siquiera le prestaban atención, estaban en otras cosas. O sea, Krishna estaba ahí, lo podían ver, pero así todos no lo veían. Pero cuando él se presenta de esta manera que se lo puede ver con los ojos humanos, se llama Prakata Lila. Cuando no se deja ver, cuando ya no se lo puede ver, se llama Aprakata. Y esto está buenísimo porque se da una analogía del sol, ¿no? Como, o sea, que no se lo pueda ver no significa que no esté. Él está siempre, su energía, mediante su energía interna, su energía espiritual. Y el Bhagavad Gita lo desarrolla completamente, esto de cómo es que uno puede relacionarse y verlo en su forma Bhagavan, ¿no?
Pero bueno, acá en estos pasatiempos se explica que de esta manera lo podían ver, pero así todo, no todos podían verlo al Señor. Esto es muy interesante. Y ya en el capítulo 3, y lo más interesante es que se habla de que cuando él está en esta forma de prakata lila, tanto las almas condicionadas, o sea, bueno, almas condicionadas o las almas liberadas, ambas pueden verla. Cuando está en su forma de prakata, solo tal vez las almas liberadas pueden estar y verlo. Pero él de cualquiera de las dos formas siempre está. La analogía del sol al final no la dije, es que el sol, si está en este momento arriba acá en Argentina, pasando por este sector de la Tierra, entonces uno lo puede ver al sol, pero al anochecer va desapareciendo y finalmente ya no se lo ve más. Eso no significa que el sol no esté, sino que la perspectiva ha cambiado y ahora está iluminando en otro lado, pero después vuelve a aparecer y otra vez se lo puede ver, pero el sol siempre va a estar. En el capítulo 3, acá se describen los pasatiempos en distintas partes, ¿no? Pasatiempos en Mathura, en Janistapur, en Dwarka, con sus esposas y cuando sus compañeros se van. Es bastante amplio. A mí me pareció muy interesante el pasatiempo de Mathura, porque en Mathura Krishna mata Kamsa, aprende de Sandipani Muni, huye de Kalavayan, de Yarasandha y salva. Entonces acá uno dice, ¿qué tiene de interesante? Mató al demonio Kamsa y lo arrastró. ¿Por qué hizo eso tan malvado, arrastrar al demonio? En realidad lo hizo por devotos puros, como Nanda y Yasoda, que ellos tenían mucho miedo por su hijo, entonces sentían una angustia tremenda. Y de esta manera él demuestra que a los padres que realmente el demonio ya está completamente muerto, que no tienen más nada que temer. O sea que lo hace simplemente para demostrarle a esos devotos y darle tranquilidad y paz a esos devotos que eran Yasoda y Nanda Maharaj. Después, cuando él huye de Kalavayan, Yarasandha y Salva, y deja a otros devotos que maten a esos demonios, y él sale corriendo y huyendo, en realidad Krishna no tiene nada de qué huir, pero lo hace para que esos devotos tengan el protagonismo, no ser él el protagonista constante, él da ese protagonismo. O sea, es tan misericordioso y tan generoso que hasta eso da. Y llevándolo a una historia bien material, una comparación personal, yo soy violinista, toco en una orquesta y doy clases a las cuerdas de la misma, y mi hijo, Benjamín, también entró a la orquesta, hizo la audición, todo y entró. Entonces yo me siento como guía, que se llaman las filas de violines 1, violines 2 y viola. Cada fila tiene un guía y después el resto de la fila. Ese guía, obviamente, guía toda la fila. En cuanto a arcos, afinación, todos tienen que seguirlo ahí. Entonces yo estaba como guía y a medida que Benjamín fue aprendiendo, yo lo dejé a Benjamín que se ponga ahí. Le dije, hijo, sé vos el guía, esforzate para ser vos el guía. Y yo me senté atrás, al fondo, donde no tengo más protagonismo. Pero yo quería que él tenga protagonismo y de hecho me dio mucho más felicidad y más satisfacción como papá verlo a él ahí adelante, al frente de la fila, tocando, y bueno, ahí es donde está a la vista del público y todo eso. Entonces, que él estuviera ahí al frente y al frente del director y demás. Entonces yo sentí esa felicidad atrás. Entonces llevo esto de algo tan magnánimo como lo que hace Krishna a algo tan sonso como lo que hace un papá, pero como para que a lo mejor desde ahí se pueda también entender esto que es pero tan maravilloso, que yo cuando lo leí y hablándolo con los devotos en la clase me pareció fantástico, realmente fantástico. Y lo mismo con Sandipani Muni, que él tiene, que es su maestro espiritual y acepta los consejos de él. Entonces uno, ¿por qué va a aceptar los consejos si él es Dios? Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Si él está dando el ejemplo completamente en todo, Krishna. Entonces, si él nos está diciendo en el Bhagavad Gita que uno tome un maestro espiritual, la mejor forma de entenderlo es porque él lo toma, tanto como cuando él estuvo en persona, como en el Chaitanya Charitamrita, cuando se explica cómo el señor Chaitanya también tiene un maestro espiritual, porque podría no tener ninguno de los dos porque son Dios, o sea, es lo mismo, ¿no? El señor Chaitanya, Krishna. Entonces, él es Dios, ¿por qué va a tener un maestro espiritual? Entonces, esto también es maravilloso porque un gran acharya con el ejemplo enseñó absolutamente todo. Por eso los pasatiempos son tan fantásticos, tan maravillosos.
Y en el Bhagavad Gita, el 1866, este tema tan tocado es: tan solo entrégate a mí, que yo te protegeré. Y en estos pasatiempos uno puede ver cómo realmente él nunca descuida a sus devotos. Y ya en el capítulo 4 hay algo bastante interesante que quería destacar. Hay todo muy interesante, pero bueno, en este capítulo es la partida de los Yadus, donde ellos, bueno, se matan todos, pero también es un plan de Krishna para que todos vuelvan con él, así como viene todo el séquito para estar con él, de la misma manera para que vuelvan otra vez todos al mundo espiritual. Él se recuesta en la orilla del Sarasvati, donde llega Uddhava. Que Uddhava hay algo muy importante cuando le dice a Vidura que lo busque a Maitreya, que él le va a explicar, que esto está bueno también destacarlo, porque es muy interesante, porque es para no cometer una gran ofensa, que también es algo que a mí me chocó, me encantó, digamos. Y que esta ofensa se llama María Vyatikrama, que es cuando uno pasa por encima a alguien superior. Entonces, si bien Uddhava es un alma pura, él no quiere pasar por encima a Vidura, que es mayor que él. Perdón, a Maitreya. Entonces le dice que Maitreya Rishi le va a hablar, a pesar de que él podía hablarlo. Y Parampadan da un ejemplo muy lindo, o lo dio en una clase, de, no, bueno, sí, que están, si estuviesen todos los devotos sentados y hay que dar una clase y hay un par de sañás o un maestro espiritual y uno está ahí, a pesar de que uno tiene, o supongamos, ¿no?, que uno tiene un gran conocimiento de la shastra y sabe un montón de cosas, y para dar una clase, si dicen, ¿podría dar una clase a alguien? Más vale que uno no va a decir, sí, sí, yo, estando todos los añades, los maestros espirituales, por una cuestión de respeto absoluto. Entonces eso también ahí nos enseña Uddhava, que es un gran devoto puro, y Krishna dice que es como él, ¿no? Y él nos está demostrando realmente, y eso es la sucesión discipular. Este devoto está demostrando lo que un devoto corresponde que haga. Y bueno, hay muchísimo más para destacar, pero en el texto 25 se habla del Paramastitim, o sea, acá Prabhupada va a decir algo que me parece fantástico, que los devotos, lo noté, los devotos son los sirvientes de la sociedad con una única misión: iluminarlos, ¿no? Que es lo que está todo el tiempo haciendo el Bhagavatam, iluminarnos. Entonces, bueno, ya estoy muy pasado de tiempo, habría muchísimo más para seguir hablando, es fascinante, pero bueno, dejamos acá. Espero que se haya entendido la clase, haber sido lo más claro posible. Sinceramente estoy como muy entusiasmado porque me fascina el Srimad Bhagavatam. Me parece que es tal cual como se dice en el primer canto, que es lo que es necesario para esta época, que ilumina y hace que el corazón cada vez esté más puro y más tranquilo, y bueno, en fin, que podamos reencontrarnos con Krishna pasito a pasito e ir encontrando esa felicidad interna a medida que uno va conectándose más con él de manera personal y entendiéndolo en todas sus formas, que es fantástico. Así que bueno, gracias por escuchar este video. Hare Krishna.